Muy buenas tardes. Un saludo más que cordial y afectuoso a todos los que os habéis situado ante cualquier dispositivo electrónico para seguir pacientemente esta tercera y última charla cuaresmal. La reflexión que voy a compartir con los que estáis ahí, haciendo una gran comunidad unida espiritualmente, lleva por título Las obras de misericordia. Vivir como hijos de la luz. Quisiera comenzar poniendo sobre la mesa tres aspectos aparentemente inconexos, pero que nos ayudarán a centrar la cuestión en la que finalmente desembocaremos. En primer lugar, fijémonos que estamos en el umbral de la Semana Santa. Mañana ya es Viernes de Dolores. Ha transcurrido más de un mes desde que el pasado día 26 de febrero, miércoles de ceniza, empezábamos este tiempo de gracia. Ese día, al recibir sobre nuestras cabezas la ceniza, se nos decía: convertíos y creed en el Evangelio. Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo de conversión que solo tiene una meta y un objetivo: llegar a la Pascua. La Cuaresma existe única y exclusivamente como camino hacia la Pascua. Su misión es la de ayudarnos para que podamos prepararnos a celebrar la Pascua de Cristo, que es, en definitiva, también nuestra Pascua. Y creo que a lo largo de estas semanas hemos podido experimentar en carne propia una vivencia más profunda de la Cuaresma. Hemos podido comprender mejor esos 40 días que Jesús estuvo preparándose antes de iniciar su vida pública. Los 40 años de travesía por el desierto del pueblo de Israel en su camino desde la esclavitud hacia la libertad, llegando finalmente a la tierra prometida. Hemos podido comprender el destierro en Babilonia del pueblo de Israel hasta su regreso por mandato del emperador Ciro. En definitiva, una cuaresma, una cuarentena que nos ha permitido vivir con más intensidad esa conversión a la que se nos invitaba. Por otra parte, y en segundo lugar, hace más de 50 años, el Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes, nos exhortaba a que aprendiéramos a leer e interpretar los signos de los tiempos. Partiendo del texto de Mateo en el capítulo 16, versículos del 1 al 4, y su paralelo en Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 56, el Papa Juan XXIII, en aquellos años convulsos de la Guerra Fría y del aumento de las tensiones en el mundo, manifestó que había que saber discernir la acción del Espíritu Santo en la evolución de la historia, superando el pesimismo en el que nos podía sumergir la contemplación del mundo contemporáneo. En ese sentido, nos dice el Concilio que ante los acontecimientos más relevantes y significativos de la vida y de la sociedad, la Iglesia tiene el deber de saber interpretar lo que nos está diciendo Dios mismo. Concretamente, en el número 4 dice: es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio. Por eso, este tiempo que estamos viviendo no puede pasar desapercibido, como si fuera un sueño o una pesadilla, de manera que cuando se acabe vivamos como si nada hubiera sucedido. No, todo lo contrario. Dios nos está hablando. Dios nos quiere decir algo con todo esto, y debemos estar atentos para escrutar y discernir su mensaje a través de esta experiencia, de esta dura experiencia.
En tercer lugar, tercer elemento, tercer aspecto, no podemos dejar de mirar a nuestro padre en la fe, a Abraham. Su ejemplo debe servirnos como referencia en cualquier circunstancia de nuestras vidas. No en balde, siempre se nos propone en el segundo domingo de Cuaresma. Recordemos el momento en el que se dirige caminando junto a su hijo Isaac para ofrecer un sacrificio a Dios y adorarle. Cuando su hijo le pregunta por el cordero para ofrecer el holocausto, la respuesta de Abraham es sencilla, clara y contundente. Dios proveerá. Deu provirá. Encontramos en el capítulo 22 del libro del Génesis. ¡Qué expresión tan magnífica que tanto utilizamos y que lo resume todo! Deu provirá. Confiamos plenamente en el Señor. A Dios nada le pasa desapercibido. Por tanto, confiemos en Él. Incluso en los peores momentos de la vida, cuando pensamos, que no es cierto, que nos ha dejado de lado, sigamos confiando siempre en su misericordia y en su lealtad. Dios siempre nos sostiene. Con estos tres elementos y repasando lo que está suponiendo para todos este tiempo que podemos definir como de gracia que el Señor nos ha regalado, en el que la vivencia de la Cuaresma ha sido mucho más intensa de lo que nadie hubiéramos podido imaginar nunca, vemos claramente que Dios está con nosotros, que nos ha ofrecido y que nos ofrece todavía durante estos días y en las próximas semanas los elementos suficientes para que la posibilidad de vivir como hijos de la luz, que es a lo que se nos llama permanentemente, sea una realidad. Detengámonos en algunos detalles. Ciertamente, la obligación de haber tenido que prescindir estas últimas semanas y también en las próximas, de todo aquello a lo que estábamos acostumbrados, incluida nuestra vivencia de la fe en las celebraciones litúrgicas, presencialmente en los templos, el hecho de tener que estar recluidos, de evitar relacionarnos físicamente, el ser conscientes del peligro que supone la epidemia que nos azota, reconocer nuestra gran fragilidad, pensar en la tristeza y angustia de quienes se encuentran solos en los hospitales, el drama de los que están muriendo en la más absoluta soledad, el dolor de no poder acompañar como desearíamos a los seres queridos que han partido hacia la casa del Padre, la incertidumbre de cómo estaremos en unos días. Todo esto y mucho más podría llegar a producirnos una profunda desazón, un gran desánimo, una inquietud vital, sobre todo si perdemos de vista que, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 8, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Sin embargo, para sostenernos en estos momentos, Dios, que nunca nos deja solos, nos ofrece a lo largo de la Sagrada Escritura innumerables textos para que podamos hacerlos nuestros y así logremos descubrir que Él camina a nuestro lado, que siempre proveerá lo necesario para superar esta situación y también las adversidades con las que nos vamos encontrando a lo largo de la vida. Como punto de partida para esta reflexión, podemos situarnos ante el texto del profeta Isaías,
Cuando el Señor se dirige a su pueblo diciéndole, lo encontramos en el capítulo 41, versículos 9 y 10. Dice el Señor: Tú eres mi siervo, te he elegido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. Estas semanas vivimos un tiempo propicio para profundizar en estos textos. Una gran ayuda para descubrir esta mano providente de Dios es sumergirse en el libro de los Salmos, que os invito a leer, a rezar y a meditar a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo en estos momentos. Os aseguro que saldréis muy reconfortados. No hay tiempo para profundizar ahora en los Salmos, pero sería bueno que os detuvierais en alguno de ellos, en algunos versículos, y que fuerais interiorizándolos. Sirvan como ejemplo solo algunos versículos de varios salmos muy conocidos. Por ejemplo, el Salmo 22, sus versículos 5 y 6 nos dice: En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. O también el Salmo 23, que todos conocemos, que empieza diciendo: El Señor es mi pastor, nada me falta. Y trasladándonos al versículo 6, leemos: Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. O por ejemplo, el Salmo 91, que empieza diciendo: Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. O el Salmo 130 también en su inicio: Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Estos son solo algunos ejemplos. Insisto, coged el libro de los Salmos y rezadlos desde la experiencia que estamos viviendo. Os hará mucho bien. Por otra parte, dado que vamos a tener que vivir esta Semana Santa de una forma tan excepcional y tan extraña para todos, sería también muy bueno esforzarnos en cultivar y en intentar desarrollar al máximo las virtudes, tanto las teologales, la fe, esperanza y caridad, como las humanas, las cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todas las demás virtudes se agrupan en torno a estas 7. Si lo conseguimos, estaremos en disposición de poder aplicar todo lo que se deriva de ellas, que no es otra cosa que los valores de los que se está hablando tanto estos días y que son ensalzados como el modo de superar esta situación. Sin embargo, debemos tener claro que las virtudes son la base que precede y que nos conduce a los valores. Pero a nosotros se nos pide dar un paso más, tanto ahora como en cualquier otro momento. Somos los discípulos de Cristo los que debemos hacer nuestra la recomendación de la carta de Santiago, que en su capítulo 2, versículos del 14 al 18, os invito a leerlos íntegramente, dice: Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Es por eso que en estos momentos cruciales de la historia, tiempos recios, como diría Santa Teresa de Jesús, se nos ofrece más que nunca la posibilidad de ejercitar
todas las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Esencialmente es ahora, pero lo será mucho más todavía cuando acabe esta situación anómala, es ahora, digo, el momento en el que podemos y debemos desarrollarlas plenamente. Es ahora cuando se nos está pidiendo que seamos y actuemos como auténticos hijos de la luz. Nuestra misión en estos momentos de oscuridad y zozobra es aportar un poco de luz para el mundo, pero no una luz que emane de nosotros, sino como lo que somos, pequeñas luces que reflejen la verdadera y auténtica luz, Cristo Jesús. Nosotros no somos la luz verdadera es Jesucristo. Esta es nuestra misión aquí y ahora, estar más unidos que nunca a Cristo, para llevar su luz a un mundo que tanto la necesita. Esta es la principal tarea evangelizadora que hemos de realizar ahora, ya, sin demora. Y para ello resulta esencial empeñarnos en hacer realidad las obras de misericordia. Como bien sabemos, son de dos tipos. Acabamos de comentar, las corporales y las espirituales. Al respecto, no aportamos nada nuevo si decimos que las 7 obras de misericordia corporales tienen su base en la descripción que realiza el propio Jesucristo del juicio final. Recordemos la cita bíblica. Es el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, desde los versículos 34 hasta el 45. Dice el texto: Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Por tanto, las obras de misericordia corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Por su parte, las 7 obras de misericordia espirituales han sido establecidas por la Iglesia a partir de otros textos bíblicos y contemplando las actitudes y las enseñanzas del mismo Jesucristo: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, enseñar a sus hermanos, orar al Padre por todos, etc. Así pues, las obras de misericordia espirituales son estas otras 7. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar por los vivos y por los difuntos. En este sentido, el Catecismo, en el número 2447, nos dice: Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Por eso es muy importante recordar
que Jesús, tanto en su predicación como con su propia vida, nos presenta estas obras de misericordia como el mejor modo de vernos reflejados ante ellas, para que podamos darnos cuenta si vivimos como discípulos suyos o no. La pregunta que nos podemos plantear en estos momentos, casi de manera espontánea, es ¿cómo podemos, en las circunstancias actuales, practicar estas obras de misericordia? Y la respuesta es bien sencilla. Queda claro que la mayoría de las obras corporales las tendremos que desarrollar de un modo mucho más intenso cuando pase esta situación. Vamos a tener que emplearnos a fondo en lo que en ellas se nos indica. No obstante, ni siquiera en estas circunstancias, en las circunstancias actuales, podemos olvidarlas. Es necesario seguir practicándolas. Podríamos decir que Cáritas no descansa. La acción caritativa de la Iglesia no solo permanece, sino que se incrementa. Y más aún en dos de ellas, en dos obras de la misericordia corporales, que ahora cobran mayor importancia en estos momentos y resultan mucho más dolorosas por lo difíciles que son: visitar a los enfermos y enterrar a los muertos. Es muy complicado asumir las dificultades para poder llevarlas a cabo. Es triste y doloroso. La crueldad de la situación en este momento de la historia cobra especial virulencia al no poder acompañar a los familiares enfermos, que han de sufrir este trance en soledad, con la incertidumbre de si podrán superar la enfermedad o tal vez y desgraciadamente morirán sin tener a ningún ser querido alrededor, sin poder despedirse de nadie. E igualmente dramático, cruel y desgarrador es tener que enterrar a los seres queridos sin poder contar con el calor humano de la comunidad, del resto de la familia, los amigos y conocidos, casi en soledad también. Pero incluso así, debemos esforzarnos por llevar a la práctica las obras de misericordia corporales. Todos somos Iglesia. Y la Iglesia no está ausente ni es ajena al sufrimiento de sus hijos. Sin embargo, en estos precisos momentos, estas semanas que estamos viviendo, son un tiempo privilegiado, un gran don de Dios para vivir en profundidad las obras de misericordia espirituales. ¿Cómo? Principalmente rezando. Rezando por los que están padeciendo esta difícil prueba, los que han sido golpeados por esta o por cualquier otra enfermedad. Nuestro arzobispo, en su carta pastoral del pasado 11 de marzo, nos exhortaba a ello. En su título nos decía claramente: vivimos momentos para orar. Y empezaba diciendo que es la hora de la fe y de la confianza, no del miedo ni del pánico. Mejor no se puede expresar. Ese es el punto de partida para que las obras de misericordia espirituales empiecen a ser una realidad ahora. Recemos por los enfermos, por sus familias, por quienes trabajan al servicio de los demás, por los científicos, por los necesitados, por los que sufren, por los difuntos. Pero además, este encierro obligado nos ha regalado el don de poder recuperar la oración en familia. Ha favorecido
que la celebración de la fe vuelva a ser como lo era en la antigua iglesia, en la iglesia primitiva, una oración en la domus, en la casa, una fe y una oración familiar, doméstica. Deberíamos aprender la lección de esta experiencia y conservarla cuando pase esta eventualidad. Estoy convencido de que si así lo hiciéramos, nuestras comunidades parroquiales saldrían muy fortalecidas. Pero ejercitar las otras obras de misericordia espirituales también está a nuestro alcance en estos momentos, y mucho más ahora, aunque sea desde la distancia, aprovechándonos de los medios tecnológicos de los que disfrutamos. Podemos perfectamente hablar con los demás, transmitiendo consuelo, ánimos, confianza en Dios, esperanza, ilusión, incluso aportar un poco de luz. Es nuestra misión dar buen consejo al que lo necesita, consolar al triste, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, aunque sea por teléfono. En estos momentos es lo mejor que podemos hacer. Y hacerlo confiando plenamente en el Señor, sabiendo que solo descansando en Él podremos lograrlo. Este es nuestro pequeño granito de arena que debemos aportar en estos momentos. Seguir evangelizando. Ahora de este modo. La gran tarea evangelizadora de la Iglesia, que es a lo que estamos llamados permanentemente, ha adquirido una nueva perspectiva en esta Cuaresma. Nunca como antes se había retransmitido tanta misa y tanta oración en televisión, radio y redes sociales. Esto es un don de Dios, como lo es también el hecho de tantas conversiones. ¿Cuánta gente que tenía a Dios en un segundo plano o incluso se había olvidado de Él, ahora ha vuelto a la fe? Demos gracias a Dios. Sigamos el camino que hemos emprendido. Además, volviendo la mirada a las obras de misericordia espirituales, en estos momentos es necesario también poner todo lo que esté de nuestra parte para perdonar al que nos ofende y para sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y más todavía cuando los prójimos con los que nos encontramos de un modo más intenso son los miembros de nuestra propia familia. El confinamiento obligatorio en el que vivimos acaba produciendo roces. Nos pone más irascibles, más irritables, más nerviosos, incluso intolerantes. Es ahora cuando podemos y debemos ejercitarnos en la paciencia, en la mansedumbre, en esforzarnos por comprender a los que nos rodean, en disculparnos mutuamente. En definitiva, es un momento privilegiado este para llevar a la práctica la esencia del Evangelio, amarnos los unos a los otros. Que Santa María, nuestra Madre, la Virgen Purísima, nos acompañe, nos guíe y nos sostenga para no desfallecer en estos momentos de prueba y dificultad. Pidámosle que nos cubra con su manto, que interceda por todos nosotros para que sintamos esa protección materna y nos sintamos también confortados por el Padre. Que a imitación suya sepamos confiar plenamente en el Señor, sabiendo que estamos siempre en sus manos providentes. Que Dios nos bendiga.